Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día, que dice: Pastor, en una reunión se habló de la divinidad de Jesús y dejaron la idea de que Jesús dejó de ser Dios por 33 años y medio. Y mi pregunta es la siguiente: ¿Jesús dejó de ser Dios durante su permanencia en la tierra? Sinceramente, la pregunta que haces es una pregunta muy importante, fundamental en la fe cristiana. Jesucristo es nuestro Salvador y por tal motivo nos conviene comprender lo más que podamos acerca de su persona para poderlo seguir lo más de cerca posible. No sé quién te haya dicho que Jesús dejó de ser Dios durante su vida en la tierra, pero esta idea no tiene fundamento bíblico. Es antibíblica, extrabíblica y al contrario de todo eso, la Biblia indica que Jesús siguió siendo Dios durante su estancia entre nosotros. Jesús tiene dos naturalezas. Jesús es todo Dios y Jesús es todo hombre. Y lo primero que tenemos que entender es que Jesús tiene la naturaleza divina y tiene la naturaleza humana. En otras palabras, Jesús es ambos, Dios y hombre. Veremos que cada una de las naturalezas, respectivamente, en la respuesta a esta pregunta, realmente es muy profunda, teológica le puedo llamar, que se debate mucho en los institutos. Y te digo primero, Jesús es Dios. La Biblia enseña que Jesús no es alguien que simplemente se parece mucho a Dios o alguien que tiene un caminar muy cercano con Dios. En cambio, Jesús es el mismo Dios Altísimo. Dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Después de ver al Cristo resucitado, por otra parte, Tomás dijo, y quiero aclarar, esto no es una exclamación de Tomás, sino que Tomás se dirigió y reconoció a Jesús como Dios cuando dijo, Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. De la misma forma, en el libro de los Hebreos, en el primer capítulo, el escritor nos da testimonio directo de lo que Dios el Padre dijo acerca de Cristo, acerca del Hijo. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y el Evangelio de Juan llama a Jesús el unigénito de Dios en Juan 1:18. Entonces, Jesús nunca comenzó a existir y nunca cesará de existir. Dice en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese yo soy. Y Pablo en Colosenses 1:16 nos dice, tremendo, porque en él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En otras palabras, todo lo que Dios es, Jesús es, porque Jesús es Dios. Punto. Ahora, Jesús es hombre también. Y debería ser obvio que si Jesús es Dios, entonces Él siempre ha sido Dios. Nunca ha habido un tiempo en el que se hizo Dios, ya que Dios es eterno. Dios es el increado. Jesús siempre ha sido Dios porque es Dios.
Jesús no ha sido siempre hombre, eso sí. El milagro fantástico es que el Dios eterno, Jesús, se hizo hombre en la encarnación aproximadamente más de 2000 años atrás. Eso fue la encarnación, Dios el Hijo haciéndose hombre. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos que Dios el Hijo se hizo hombre? Con certeza no nos estamos refiriendo a que Él se volvió en un hombre en el sentido que Él cesó de ser Dios y comenzó a ser hombre. No. Jesús no renunció nada de su divinidad en la encarnación, como es evidente en los versos que vimos ya anteriormente. Y tal es así que uno de los primeros, unos teólogos de los primeros, y también J. Parker, un teólogo contemporáneo, nos dice que continuando lo que él era, se convirtió en lo que no era. Es decir, Cristo no era ahora Dios menos algunos elementos de su deidad, sino Dios más todo lo que él había hecho suyo al tomar la humanidad para sí mismo. Esas son las palabras de Parker. J. Parker. Por tanto, Jesús no renunció de sus atributos divinos en la encarnación. Él se mantuvo en total posesión de todos ellos. Porque si él alguna vez fuera a renunciar a alguno de sus atributos divinos, él dejaría de ser Dios, situación que no ocurrió. Jesús es Dios y Él es nuestro Salvador. Inclusive, el apóstol Juan dice fuertemente, si alguno niega que Jesús es hombre, es de espíritu del anticristo. En 1 Juan 4:2 dice, en esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y 2 Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. La humanidad de Jesús es demostrada en el hecho de que Él fue nacido como un bebé de una madre humana. En Lucas 2:7, en Gálatas 4:4, y por tiempo no voy a leer los versículos, nada más los estoy mencionando. Jesús se sintió cansado, Juan 4:6, tuvo sed, Juan 19:28, tuvo hambre, Mateo 4:2, y Él experimentó todo el rango de emociones humanas, como maravillarse en Mateo 8:10, llorar, sentir dolor, Juan 11:35, cuando lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Él vivió en la tierra justo como nosotros lo hacemos, pero sin pecado. Es esencial saber que Cristo no tiene una naturaleza pecaminosa y que nunca cometió pecado, aunque Él fue tentado en todo. Y dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, Jesús es completa y perfectamente hombre y también ha experimentado toda la gama de la experiencia humana, porque tenemos un Salvador que verdaderamente puede y se identifica con nosotros porque Él es hombre. Y también verdaderamente nos ayuda en nuestras tentaciones porque Él fue tentado, claro, Él sin pecado. Es una verdad asombrosa para apreciar y separar al cristianismo de las otras religiones, que Jesús es Dios, es todo Dios, y que Jesús es todo hombre. Eso nos separa de todas las religiones habidas y por haber. Es decir, Jesús tiene en plenitud cada una de las naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y en pocas palabras, Jesús es ambos. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y la segunda verdad que debemos reconocer es que
Cada una de las naturalezas de Cristo es plena, es completa. En otras palabras, Jesús es completamente Dios y completamente hombre. En otras palabras, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. En escatología se le llama la relación hipostática. Y te lo demuestro. Jesús es completamente Dios. Bueno, ya que es Dios encarnado, esto significa que todo lo que es esencialmente para ser Dios es verdad de Jesús. Jesús es parte de Dios. Jesús no es parte de Dios, ni es una porción o un tercio de Dios, no. Jesús es Dios. Jesús es completamente Dios, porque dice Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Es decir, Jesús es completamente Dios. Ahora, pero Jesús también es completamente hombre. También es importante que reconozcamos, cuando decimos que Jesús es hombre, no nos estamos refiriendo simplemente a que Él es parcialmente hombre. No. Nos estamos refiriendo a que Jesús es completamente humano. Todo lo que pertenece a la esencia de la verdadera humanidad es una verdad que se reflejó en Jesús. Es realmente tan humano como el resto de cada uno de nosotros. Ahora, el hecho de que Jesús es real y completamente humano es visible de que Él tiene un cuerpo humano, como lo dice Lucas 24:39. Tiene una mente humana, Lucas 2:52. Tiene un alma humana, Mateo 26:38. Jesús no es solamente se parece a un hombre. Él no solamente tiene algunos aspectos humanos, sino que posee completamente la humanidad, tiene todos los rasgos de un hombre, de la humanidad. Jesús es realmente tan humano como el resto de nosotros. Porque de la misma manera que tiene todos los elementos de la deidad, de la divinidad, Él tiene todos los elementos esenciales de la naturaleza humana. Él tiene un cuerpo humano, tiene un alma humana, tiene una mente humana, tiene una voluntad humana, tiene emociones humanas. Jesús será completamente Dios y completamente hombre por siempre. Es más, Él está a la diestra del Padre como hombre por siempre, pero Él es Dios, creador por siempre. Para la mayoría de las personas es obvio que Jesús será Dios por siempre, pero por alguna razón muchos de nosotros, yo inclusive llegué a pensar también que Jesús nada más fue hombre por un momento, pero no es así. La Biblia es clara que Jesús se levantó físicamente de los muertos en el mismo cuerpo que había muerto. Lo dice Lucas 24:39. Por tiempo no voy a leerlo, pero te dejo las citas. Y luego ascendió a los cielos como hombre en su cuerpo físico, como lo dice Hechos 1:9, como lo dice Lucas 24:50 al 51, porque para Él no hubiera tenido sentido hacer todo esto si iba simplemente a desechar su cuerpo y a dejar de ser hombre cuando llegara al cielo. No. Jesús no solamente fue hombre por 33 años y medio, sino que a partir que se humanizó, que se encarnó, ahora Él sigue siendo hombre. Hubo un momento en la historia que Jesús se humanizó y a partir de ese momento Él sigue siendo vigente y sigue siendo todo hombre. Es decir, Cristo continúa siendo hombre con cuerpo físico después de que Él ascendió, confirmando por el hecho de que Él va a regresar. Será como un hombre en su cuerpo. Él volverá físicamente. Dice Filipenses 3:21 que en su segunda venida Cristo transformará el cuerpo de nuestra humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Este versículo es claro.
que Jesús este versículo nos está diciendo que Jesús tiene su cuerpo aún, pero es un cuerpo glorificado, el cual Pablo lo llama el cuerpo de su gloria. Y cuando Cristo regrese, Él todavía lo tendrá, porque este verso dice que Él transformará nuestros cuerpos para que sean como el suyo. Ambos, Jesús y todos los cristianos, continuarán viviendo juntos en sus cuerpos por siempre, porque el cuerpo de resurrección no puede morir, de acuerdo a 1 Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. ¿Por qué? Porque el cuerpo glorificado es inmortal, es eterno, ya no va a haber muerte. Y en 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Se está refiriendo a un cuerpo glorificado. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús se hizo hombre? ¿Y por qué será hombre para siempre? Y bueno, eso ya no me lo está preguntando nuestro hermano aquí del puerto de Veracruz, pero eso yo ya lo incluyo. ¿Por qué Jesús se hizo hombre y por qué será hombre para siempre? El libro de Hebreos dice que Cristo es nuestro Salvador apropiado y que tiene todo lo que necesitamos. Y dice la palabra, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegase a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Ahora, concluyendo de esto, primero, Jesús se hizo hombre para que Él pudiera morir por nuestros pecados. Él tenía que ser un ser humano para pagar por la penalidad de los humanos, y lo hizo. Segundo, en este verso dice que debido a que Jesús es humano como nosotros, Él es capaz de ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él en este momento está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Por eso nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Él está intercediendo. No solamente Él murió, sino que intercede por nosotros. Ahora, si Él ya no fuera hombre en el cielo, ¿cómo podríamos tener nosotros consuelo de saber que puede compadecerse completamente de nosotros? Pues no habría ninguna manera, no se compadecería. Sin embargo, como hombre, como fiel sumo sacerdote, Él está intercediendo por nosotros. Él continúa por siempre siendo ese hombre, siendo ese sumo sacerdote por nosotros. Y por eso yo quiero concluir esta respuesta. Por eso, todo esto que te hablé nos debe de llevar a honrar a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de considerar la gran humildad que Él mostró siendo Dios. Él vivió como hombre. Siendo Dios, Él soportó la humillación, el dolor, la angustia. Siendo Dios, Él soportó la separación de su Padre en la cruz y lo hizo por amor a nosotros. Tal Salvador merece todo nuestro amor, toda nuestra obediencia, toda nuestra gloria. Jesucristo es Dios. Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Por eso no nos cansemos jamás de adorarlo. Y yo quiero terminar con Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esa es mi respuesta. Nos vemos para la próxima pregunta. Bendiciones. Visita nuestro canal, suscríbete, regálanos un like, comparte nuestro podcast y sé feliz. Bendiciones. Nos vemos.